De hoy es el libro quinto de la República de Platón. Para esta presentación la dividimos en 7 partes, donde en la primera vamos a hablar de la naturaleza y las tareas de la mujer, en la segunda la comunidad de mujeres y de niños, la tercera parte el carácter comunitario de la sociedad, la cuarta parte la esclavitud y las luchas entre griegos, la quinta Glaucón le hace una pregunta a Sócrates donde le dice ¿es posible que este estado exista o solo em, es un término especial para esto? Es quimera, o es una quimera, algo que no, no un pasajero, es algo que no es real. En la sexta parte vamos a hablar de los filósofos y las ideas un poco. Y en la parte 7 cuál es la diferencia entre el objeto de conocimiento y el objeto de la opinión. En la parte 6 habla un poco sobre que los filósofos deben ser los que gobiernen a la sociedad. Y esto es un poco lo resaltante del libro 5. En la parte 1, Polemarco, Adimanto, Trasmaco y Glaucón le piden a Sócrates que les hable sobre la procreación de hijos y cómo estos deben ser educados. Glaucón le dice que las labores y las responsabilidades tienen que ser comunes y que los servicios deben tomar en cuenta la debilidad de las mujeres y la fortaleza de los hombres. Sin embargo, no se responde de forma inmediata cómo debe ser la procreación de hijos y cómo deben ser educados estos, sino que pasan al aspecto de la mujer, como la que procrea hijos. Sócrates dice que deben ser las mismas cosas, deben tener las mismas responsabilidades y valores y por lo tanto deben tener la misma educación, como la música, la gimnasia y todo manejo de armas, montar a caballos, etcétera. Pero necesitamos hacer esta educación para saber en qué son mejores y en qué son peores. Lo interesante acá es que Sócrates va a plantear que el trabajo, la naturaleza del trabajo no discrimina de sexo. Una idea importante que no la puse, pero, pero es importante que la naturaleza del trabajo, cualquier trabajo, no pide que alguien sea de un sexo o del otro. En esta parte se sustenta que en la República cada cual debe limitarse a un oficio, le dice Glaucón. Tú dijiste que eh, cada persona tiene que limitarse a un oficio de acuerdo a su naturaleza. Si entre el hombre y la mujer existen inmensas diferencias por naturaleza, entonces no pueden dedicarse a los mismos oficios. Sócrates esto dice Glaucón, Sócrates le invita a responder primero en qué consiste la diversidad de naturalezas, porque es obvio que las mujeres tienen una naturaleza más facultades en la creación de tejidos, creación de dogmas, herramientas, y en estas son superiores las mujeres. Sin embargo, acá hace una distinción en la diversidad de naturalezas. Como ya les dije antes, la naturaleza del trabajo no pide sexo de si es hombre o es mujer, pero la naturaleza, por ejemplo, de cargar cantidad de pesos y si este es posible o no para la mujer, ese es el punto que se discute sobre los distintos tipos de naturaleza que existen, naturaleza de trabajo, naturaleza de dar a hijos, es propio de la mujer, la naturaleza de la bravura, digamos, puede ser relativo entre hombre y mujer, pero siempre se da esa separación entre de qué naturaleza me hablas, básicamente, le dice Sócrates, y cuáles son los trabajos que las mujeres no pueden hacer porque su naturaleza les impide. Y nos dice que la mujer necesita también que participe de la guerra, pero necesita que se le asigne
cargas más ligeras que los hombres. Pero en sí la naturaleza de la guerra, por así decirlo, es igual para el hombre y para la mujer. Donde la naturaleza de la mujer, para Sócrates, es apropiada para el estudio de la medicina, la música, la gimnasia, el amor de la sabiduría y la única diferencia es que ella es más débil que el hombre a nivel físico. Sigue hablando un poco de la mujer y de la creación, de la procreación de hijos y cómo deben ser educados en esa segunda parte, que es la comunidad de mujeres y de niños. Estos títulos me basé en el libro de Engersland, Engerland, porque a veces hay ideas que se pierden la discusión, en el texto. Es un poco, bueno, me parece un poco difícil de distinguir. Sin embargo, en esta segunda parte nos dice que las mujeres guerreras de los guerreros deben ser comunes entre todos. Ninguna de ellas puede cohabitar o hacer coito con uno solo de ellos. Y los hijos tienen que ser comunes entre todos, donde ellos no conocerán a sus padres, ni sus padres, ni los padres conocerán a sus hijos. Para cumplir esto, los magistrados tienen que permitir que las relaciones de los individuos sea más frecuente en las personas que sean más sobresalientes. Y tienen que ser, las relaciones de coito tienen que ser menos frecuentes en las personas, por así decirlo, que no son muy sobresalientes. Los hijos que nazcan de los ciudadanos serán confiados a Ajax, habitando un sector separado de la ciudad, con el fin de conservar la pureza de una especie de guardias, siendo necesaria que la procreación de hijos solo ocurra entre la flor de la edad, que sería entre los 20 a 40 años en la mujer y de los 30 a los 55 años en el hombre. Si los ciudadanos se pasan de esa edad idónea para la procreación, estos serán libres de coito. Después de esa edad, cualquier ciudadano puede tener coito con quien sea, menos con familiares cercanos. Pero si se da una conexión entre, no se cumple esta ley, el Estado no, si de acuerdo a esto nace un hijo, a los judíos nace un hijo, el Estado no se hace cargo. Esa es la única condición, si cumplen esa parte de la conexión fuera de esa edad permitida. En la tercera parte nos habla del carácter comunitario de la sociedad, donde le pregunta luego cuál es el mayor bien de un Estado y cuál es el mayor mal. Y Sócrates responde: para un Estado, la unión de todos los integrantes, y esta unidad se visibiliza cuando los placeres y penas, las felicidades y aflicciones se experimentan al unísono. Cuando uno de ellos sufra cuando uno de ellos sufra, todo el Estado también sentirá con él. Para esto pone un ejemplo en la página 489 en Gómez Robledo, donde dice que cuando un hombre se golpea un dedo, estoy haciendo paráfrasis, es necesario que todo el cuerpo siente el mismo dolor y que busque alma y cuerpo y todas las funciones del ser la solución para dicho dolor. Y esto es muy interesante porque compara al Estado como un organismo conectado entre todos. Y es un poco lo que habla la ontocracia. La ontocracia se basa en el estado del ser, pero en este caso, como hablamos de gobiernos, en un estado de gobierno es como una célula. Una célula necesita de otras partes para que funcione bien, entonces igual sería el Estado. Y esto es un concepto moderno, la ontocracia, que podría entrar en esta en la parte 3 de esta exposición. Hablando del texto mismo, cuando en un estado nadie tiene más propiedad que su propio cuerpo, no habría esa pleonexia, ese tipo de ambición, de poseer mujeres, cosas, bienes e hijos. Aún así es necesario que existan jerarquías, y estas jerarquías serían que el mayor de edad controle
gobierna el de menor edad. Un momento, por favor. Y eh, vamos a avanzar más rápidamente porque estoy con el tiempo. Los mayores pueden castigar a los menores y estos mayores ponen leyes para que estos menores no se subleven. En la cuarta parte es de la esclavitud y la lucha entre los griegos, que básicamente nos habla que las mujeres pueden pelear igual que los hombres, pero los hijos de estos sobresalientes, guerreros sobresalientes, eh, salgan y vean como espectadores las guerras, para que se acostumbren a tener ese impulso de luchar. Y algo muy importante es que se diferencia. Si hay pelea entre dos pueblos griegos de la Hélada, eh, entonces esto se llama discordia. Pero si hay un conflicto entre un pueblo griego y un pueblo bárbaro, o sea, no griego, se llama guerra. Donde la discordia entre griegos no se tomará esclavos, no se despojará a los muertos, no se arrasarán las tierras y tampoco se quemarán sus casas, solo será permitido recibir la cosecha de un año y tratar como adversarios a los causantes de la discordia, que en este caso no dice específicamente, pero sería los perdedores. En la parte quinta, Glaucón le dice si este estado es posible o solo es una quimera. Sócrates habla otra vez de la justicia y la injusticia, donde la primera traería dicha y la segunda desdicha. Justicia dicha, injusticia desdicha. Aún así, los modelos de justicia que se expusieron no existen, ya que vimos que mm, les pregunta su opinión de qué es la justicia a los que con los que Sócrates está hablando. Una de las razones que da esta parte es sobre la mala gobernanza de los estados y que estos deben ser gobernados por filósofos, donde ellos aman la sabiduría. Pero en sí, hablar de sabiduría es un término muy grande y aún hasta ahora se discute. Y en todo caso, eh, no se hablaría exactamente de estos filósofos, sus características, pero hay una característica básica que es que vemos en la parte de abajo, que es preciso que el verdadero amante del saber aspira a la vehemencia y desde su juventud a la verdad. Entonces, amante a la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿La verdad de las cosas o la verdad como un sentido de ideas, como lo pone Platón y Sócrates? En esta parte, los filósofos tendrían una buena disposición para aprender y hay algo muy importante que serían separados de la multitud, porque la filosofía y el poder político tienen que estar equilibrados. Si una parte se levanta y otra cae, este gobierno no funcionaría bien y vendrían males del mundo. En el objeto para esto, Sócrates nos dice que la ciencia es el objeto de lo que existe para conocerlo tal como existe, mientras que el fin de la opinión, en cambio, solo consiste en opinar. Estos filósofos deben saber, conocer la verdad y de acuerdo a eso manifestarse, mientras que si no lo hacen, solo son los que opinan. El objeto de la ciencia es el ser, el objeto de la ignorancia es el no ser, mientras que la opinión no tiene como objeto ni el ser ni el no ser, sino simplemente es una opinión. A quienes aconsejan el estudio de la ciencia, dispuestos a contemplar la ciencia mutable, idéntica de las cosas, serán amantes a la sabiduría y serán filósofos. En este estudio de la ciencia la ven como algo mutable, algo que cambia y algo idéntica, pueden reconocer la verdad en esa multiplicidad y en esa forma idéntica que se puede mostrar una cosa, porque conocen la verdad, pero el problema de la verdad es un poco más extenso, mientras que los que ven las cosas bellas, la multitud, que ven lo bello pero no distinguen su esencia, estos son amantes de la opinión. Y que básicamente estos amantes de la opinión son los oradores, los demagogos, no, hay un nombre especial, pero no me acuerdo los, los que opinan, hablan, los políticos que tenemos. Y con esto termina el libro quinto y pasa el libro sexto. Gracias por su atención, Mauri. Un abrazo y adelante, por